La iniciativa israelí ha dado un salto enorme en la guerra actual. Ajustamos cuentas con quienes buscan nuestro mal, desde Gaza hasta Yemen, desde Líbano hasta Irán. Actuamos con fuerza, de manera ofensiva y con astucia contra el eje iraní, que durante años invirtió cientos de miles de millones de dólares para derramar nuestra sangre. Rescatamos a todos nuestros secuestrados, hasta el último de ellos, destruimos muchas de las capacidades militares de Irán y sus aliados, y alejamos de nosotros el peligro inmediato de un arma nuclear en manos de Irán. Y vuelvo a comprometerme, mientras yo sea el primer ministro de Israel, Irán no tendrá armas nucleares. Escuchemos la narración holográfica de este personaje. Detrás de la narrativa está toda la verdad. Vamos con la información. Queridos amigos, un debate histórico que atraviesa generaciones trata sobre la pregunta: ¿qué es más grande, la espada o la pluma? ¿Es el poder militar y los logros de la guerra lo que moldea y define al mundo? ¿O acaso el poder de las palabras y las ideas es mucho más poderoso, más profundamente influyente y más eterno? Para Jabotinsky, no se trataba de una pregunta dicotómica, una pregunta que solo ve los extremos opuestos. No es blanco o negro. Es la combinación. Jabotinsky cambiaba naturalmente la pluma por la espada y la espada por la pluma. La espada protege al pueblo y sus valores, mientras que la pluma le da al existir nacional significado y legado. Comencé con esto porque en estos días se cumplen 100 años de la finalización del importante libro de Jabotinsky, Shimshon, Sansón. Sansón. No sé si lo saben, pero de este libro de Jabotinsky hicieron una película de Hollywood y Sansón, el bíblico, uno de los más grandes jueces en los tiempos de la Biblia, luchó contra los enemigos de Israel, incluso en Gaza. Sansón desgarró con sus manos a un león joven. Él mismo era fuerte como un león. Así lo hicimos también nosotros en el último año, en operaciones como Leones y con el rugido del león, en las que golpeamos duramente al régimen del terror en Irán y a sus emisarios. Si estás interesado en educarte financieramente, tenemos el curso de blockchain. Está en yosoyone.com. El Sansón de Jabotinsky les deja a sus sucesores el mandato de forjar el acero. También nosotros estamos decididos a forjar el acero, a reunir las armas esenciales que necesitamos para defender nuestro país, y estamos tomando el camino de la independencia armamentista. Junto con el agradecimiento a nuestros aliados, los estadounidenses, que nos ayudan a armarnos. Israel debe tener una capacidad independiente de producción de armas. Quiero aclarar algo más. No hay una correspondencia perfecta entre el Sansón bíblico y el Sansón de Jabotinsky. Él tenía el derecho de los escritores. Pero a pesar de las diferencias entre los personajes, el heroísmo, el valor es el mensaje que los une. Jabotinsky depositó muchas esperanzas en la juventud hebrea para que formara un ejército hebreo y defendiera con sacrificio la tierra de Israel. Creo que ahora podemos decir, 3 años después de la guerra de resistencia, que esas esperanzas se están cumpliendo más allá de cualquier expectativa. Siguiendo las guerras anteriores de Israel, la guerra de resistencia reveló la fuerza extraordinaria de nuestra generación joven. Nosotros, en el gobierno, tomamos decisiones inteligentes y valientes para actuar paso a paso contra quienes buscan hacernos daño. Si quieres aprender todo acerca del proyecto Odin y de cómo opera el QFS, y además de cómo será el reseteo, te recomiendo este curso en yosoyone.com. Al mismo tiempo, nuestros valientes combatientes,
Tanto los soldados y comandantes como las soldadas y comandantas actuaron paso a paso con una valentía verdaderamente enorme en tierra, aire y mar, para lograr destruir por completo el eje del mal iraní, el cual intentó rodearnos con un círculo de terrorismo constante. Y aquí hay un cierre de círculo emocionante de los últimos días de la Biblia a Jabotinsky, de Jabotinsky a los héroes del presente. La nueva canción, Smesonim, el autor Tzur Erlich la dedica a Abraham Azulay, que en paz descanse, del cuerpo de ingenieros, y a sus compañeros, los operadores de las excavadoras. Abraham, uno de los que abrieron camino en la franja de Gaza, perdió la vida valientemente en combate hace un año. Así dice la canción sobre los nuevos Mesonim, que fuerza tienen en sus manos y qué brazo para arrancar el mal. Grandes como un volcán, sus primeras canciones al contacto con el fuego. Distinguidos presentes. Jabotinsky se oponía a la tendencia, presente en ciertos círculos de nuestro pueblo, de aferrarse a ideologías de moda en su momento. Territorialismo, cosmopolitismo, marxismo, comunismo, anarquismo y demás corrientes. Él creía que, si ya se adopta una visión que termina en ismo, esa visión debe servir a la idea nacional. Y así, Jabotinsky está identificado con el revisionismo, el cambio en los métodos de acción del movimiento sionista frente a la postura antisionista del gobierno del mandato británico. Mi padre, que en paz descanse, era estudiante en la Universidad Hebrea. Y él me contó, que la primera vez que vio a Jabotinsky fue en la cresta que da vista a Jerusalén, en el Armón Anatzib. Había ahí un comisionado, y Jabotinsky estaba afuera, frente a los soldados británicos. Y desafió y le dijo, yo hablo libremente. Tú te vas a ir de aquí, ustedes se van a ir de aquí, porque esta es nuestra tierra. Y mi padre quedó completamente cautivado. Él vio el coraje, esa valentía tan impresionante. El sacrificio, porque eso implicaba, ya saben en qué. Y ese fue su primer encuentro. Unos años después, esto se acompañó de otro encuentro cuando mi padre viajó a Londres y le explicó a Jabotinsky que, si quería llevar a cabo su visión, tenía que cambiar su ubicación. No sería en Inglaterra donde se decidiría el apoyo internacional al sionismo, sino en Estados Unidos. No convenzas a los ingleses, convence a los estadounidenses, ellos harán que los ingleses cedan. Eso fue lo que le dijo, y Jabotinsky llamó a toda la delegación que estaba con él, y dijo, el joven, bueno, no tan joven, mi padre tenía entonces 29 años, le dijo, él tiene razón. Empacaron y se mudaron a Estados Unidos. Ahí Jabotinsky falleció y mi padre fue uno de los que cargaron su féretro. Interesante noticia la que estamos viendo. YouTube nos dice que alrededor de un 43% ven nuestro contenido pero no están suscritos. Por favor, suscríbete y continuamos con más información. Pero él tenía una visión que logró contagiar a todos los que siguieron su camino, en vez de apaciguamiento y contención, una firmeza inquebrantable, una estrategia política de presión y defensa decidida de los intereses. Nosotros también hicimos una revisión profunda en nuestra doctrina de seguridad. 2 días después del ataque del 7 de octubre y la terrible masacre, prometí que cambiaríamos el rostro de Medio Oriente, y de hecho, lo cambiamos. A los jugadores principales en Medio Oriente, ya no hay más tolerancia hacia las amenazas, ya no hay más ejércitos terroristas en nuestras fronteras, hay zonas de amortiguamiento que creamos en lo profundo del territorio de nuestros vecinos.
La zona de seguridad alrededor de Gaza está dentro de Gaza, la del Líbano está dentro del Líbano, y la del Golán está dentro de Siria. Hemos transformado por completo toda la región, pero lo más importante es que primero nos cambiamos a nosotros mismos, rompimos finalmente la barrera del miedo que existió en todo el mundo durante 47 años, desde el momento en que Irán fue secuestrado por ese grupo de matones teólogos. Nadie se atrevió a atacar a Irán en su propio territorio, excepto Saddam Hussein, y solo por un corto tiempo, pero nosotros nos atrevimos, y vaya que nos atrevimos. Demostramos que no dudaremos en atacar con fuerza, en cualquier lugar, a quien levante la mano contra nosotros. La revisión, el cambio del viejo orden, también se refleja en los pasos para establecer alianzas. Gracias al fortalecimiento constante de nuestro poder, varios países buscan acercarse a nosotros. Es una cooperación que se fortalece entre nosotros. No bajo los reflectores, pero está sucediendo, y no solo con un país, sino con más de uno o dos países, y esto también abre la puerta en el futuro a la normalización y la paz. Un aspecto complementario del revisionismo contemporáneo es, voy a usar esta palabra, tal vez lo sorprenda a algunos de ustedes, el activismo contemporáneo. El activismo es otro principio central que defendía Jabotinsky. Él se refería a una política de tomar la iniciativa, de tomar nuestro destino en nuestras propias manos, de llevar a cabo una lucha sin concesiones contra fuerzas hostiles y de emprender iniciativas que sirvan a nuestros objetivos nacionales. La iniciativa israelí ha dado un salto enorme en la guerra actual. Ajustamos cuentas con quienes buscan nuestro mal, desde Gaza hasta Yemen, desde Líbano hasta Irán. Actuamos con fuerza, de manera ofensiva y con astucia contra el eje iraní, que durante años invirtió cientos de miles de millones de dólares para derramar nuestra sangre. Rescatamos a todos nuestros secuestrados, hasta el último de ellos, destruimos muchas de las capacidades militares de Irán y sus aliados, y alejamos de nosotros el peligro inmediato de un arma nuclear en manos de Irán. Y vuelvo a comprometerme, mientras yo sea el primer ministro de Israel, Irán no tendrá armas nucleares. Para todos aquellos que quieran salir de la Matrix, entenderla y conocer quiénes son los que la controlan, te recomiendo este curso que está buenísimo. Uno de los pilares de la postura activista de Jabotinsky es el principio del muro de hierro. Pero el muro de hierro de hoy no es una muralla estática, un sistema de defensa fijo en un solo lugar. El muro es dinámico. Se desplaza de un escenario a otro junto con nuestros pilotos, con las tripulaciones de nuestros barcos misileros y submarinos, con las fuerzas de infantería que maniobran en tierra. Pero también tiene elementos que están arraigados en tierra, y me refiero, por supuesto, a esas zonas de seguridad que protegemos y seguiremos protegiendo mientras exista una amenaza de los países vecinos. Y el muro de hierro también es un muro de alerta y determinación. Seguimos demostrando vigilancia ante cualquier peligro. Quien busque enfrentamiento, tendrá enfrentamiento. Quien quiera combate, tendrá combate. Quien subestime nuestra determinación pagará un precio muy alto. Se lo digo a los dictadores en Irán, no se equivoquen con nosotros. Si somos atacados, responderemos con fuerza, pero no será una repetición, será algo diferente, aún más poderoso. Jabotinsky, el padre del sionismo militar, no era un militarista sediento de sangre. Él recalcó la necesidad de la fuerza judía frente a la manada de lobos que nos rodea. Pero al mismo tiempo, también enfatizó la dimensión moral de nuestra lucha.
Hoy luchamos contra el fanatismo bárbaro que amenaza tanto a nosotros como a todo el mundo libre. La batalla es por la propia vida y al mismo tiempo por la libertad, la cultura y el progreso. Este encuentro está en línea con la postura de Jabotinsky sobre los instigadores de la violencia en ambas guerras mundiales. Jabotinsky veía al Imperio Otomano, que fue uno de los responsables de la Primera Guerra Mundial, como un régimen opresivo destinado a desaparecer del mundo. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Jabotinsky continuó con su línea moral. Él apoyó la creación de un ejército hebreo que luchara junto a los aliados contra la Alemania nazi para salvar a nuestro pueblo y, al mismo tiempo, salvar la civilización y la democracia. Mi padre tuvo el privilegio de estar al lado de Jabotinsky durante sus últimos años en Estados Unidos, y con el tiempo escribió que de la oposición a la tiranía y la defensa de la independencia surgió esa visión activista que fue el núcleo de la doctrina de Jabotinsky, y de ahí provinieron sus principales aportaciones al sionismo. Distinguidos invitados y amigos, Jabotinsky, faro del sionismo, irradia con su pensamiento y espíritu sobre los constructores y defensores del Estado. Israel es un país más fuerte que nunca y estamos trabajando para asegurar que sea aún más fuerte en el futuro. Tenemos frente a nosotros muchos y muy grandes desafíos, y es justamente por esta razón que sé que necesitamos un gobierno de carácter nacional amplio, sin boicots y sin exclusiones de ningún tipo. Nos reuniremos juntos en un gobierno así, y con todo el pueblo, para cumplir la visión de Jabotinsky sobre un pueblo que, después de 2000 años de sufrimiento pasivo, vuelve a unir los eslabones de la cadena de la antigua gloria. Yo crecí con Jabotinsky. Recuerdo a Ari Jabotinsky en sus muchas visitas a nuestra casa y a su familia. Lo leía él y sus palabras cuando era adolescente y después como adulto. Lo valoro como uno de los padres del sionismo y una persona que, sin su doctrina, dudo que estuviéramos aquí y bendita sea la memoria de Zeev Jabotinsky por siempre. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Será que nos vemos en una próxima entrega. Excelente información, como pueden observar, la pluma pesa más sobre la espada. Quiere decir que con las palabras y con la narrativa, los líderes pueden gobernar sin tener que llegar a la violencia. Bueno, ya observamos la biografía de este caballero. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será el verdadero o realmente ya quedó fuera del juego? Me lo dejas en la cajilla de comentarios.